está en la pantalla de su dispositivo. Este es el video boletín de la libertad. Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser rastreado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. Programación productiva. La ciudad oscura. Parte 3. Durante la segunda parte aprendimos la realidad del laberinto y cómo este puede guiarnos por dos vías. La primera nos enseña a restablecer o reforzar aquella conexión de nuestra mente y alma con el espíritu, y nuestro cuerpo obviamente también. Al contrario, la segunda más bien nos puede llevar por una espiral descendente, donde la realidad o este jardín en el que vivimos se convierte en está capturado por seres extraños, por seres foráneos. Así es como lo llamo yo en el texto. Así pues, la ciudad oscura es cuando el jardín se convierte en un dédalo, en una espiral descendente. A continuación entraremos en detalles sobre estos y aquellos cenobitas, hombres de negro foráneos. Polución nocturna. Los foráneos en estos textos solo usan nuestros cuerpos como cascarones. Ellos mismos son una especie de parásitos astrales que residen dentro de la cabeza. Hay una escena donde se ve que Murdoch mueve como una mano de una valla publicitaria y le corta la cabeza a uno de estos foráneos. Y se ve donde sale como esta especie de insecto transparente de la cabeza. Y eso también cuando están haciendo la afinación es lo que se ve que vibran ellos. Porque ellos son los que realmente, esos parásitos que viven dentro, son los que hacen el afinamiento en conjunto para sustentar y poner en marcha la maquinaria de la simulación. Ellos son los que mantienen la simulación tal como está, es lo que mantiene la ciudad. Esta escena donde todos caen dormidos y aparecen los foráneos me recuerdan a ciertas experiencias de mi vida propia. Lo más probable es que usted también las haya reconocido a lo largo de su vida. Claro que con esto no digo que haya visto yo ciudades enteras cayendo dormidas, así tal cual en la película. Esto es una alegoría de lo que pasa en nuestra realidad. En cambio, he visto una especie de sincronización, o más como lo mejor que puedo llamar es un drenaje colectivo nocturno. Desde la escuela siempre he notado que ciertos días en que la gente llega tarde, bueno, en aquellos tiempos era la escuela, más tarde el colegio o la secundaria, y ahora lo noté con el trabajo también. Especialmente no me refiero a aquella persona que siempre llega tarde, aquel compañero que siempre anda por las nubes y anda llegando tarde. No, al contrario, me refiero a que todos llegan tarde. Toda la población de la compañía, o el colegio, o la escuela, siempre noté que llegaban tarde. Y con esto me refiero de que si la compañía empieza operaciones a las 7 a.m., a las 8 a.m., a la hora que sea, usualmente la gente empieza a llegar un poquito antes o al filo de los 7 o a la hora de que inicia las horas de cuando empiezan las labores. Pero estas sincronizaciones que me refiero yo son días en que son las 7, que son las 7:15, que son las 7 a.m. y no ha llegado casi nadie. Lo único que estamos ahí soy yo y los oficiales de seguridad. Y de un momento a otro empiezan a llegar las personas, pero muy muy tarde. Y siempre noté que venían más cansadas de lo normal. Y siempre me pregunto, bueno, es que había un partido de fútbol anterior, había una fiesta. Pero no era la noche anterior no era nada extraordinario, como una festividad, como iba a decir, después de la fiesta de Navidad, que la gente siempre se va de fiesta o de parranda. No, es un día común y silvestre. No tiene ningún patrón, una fecha específica. Por lo menos nunca noté que considera con alguna, no sé, con algo el calendario, con una fecha especial. Pero siempre tuve esa intuición de que era como una especie de cosecha, o como una especie de drenaje colectivo diurno, que todo el mundo llega sin energías, llega sin fuerzas, muy poco, no tienen fuerzas como para levantarse temprano y tienen que dormir un poco más para siquiera salir de la cama. Siempre tuve esa intuición de que ciertos días, ciertas noches hay un exceso de drenaje en la población. Sonambulismo mecánico. Ese es el tema principal, pero sutil, de este texto. Es el tema de temas. Es decir, entendemos que vivimos una simulación o plantación o una ciudad en oscuridad, en las tinieblas. Al igual que un granjero aparta la cosecha por variedades o calidades,
Así nuestros depredadores apartan a los inocentes para sus aberraciones. A todos nos parasitan y devoran. Pero hay peores víctimas en esta corrupción. No es lo mismo a victimizar a un adulto que es conscientemente y tiene defensas morales, espirituales y mentales para defenderse. No es lo mismo atacar a un inocente sabiendo de que esa persona todavía no ha desarrollado las defensas para defenderse. Hay algo siniestro en esto. Y considero yo que como especie nuestra vergüenza, nuestra sombra psicológica colectiva que no queremos enfrentar. Y cada vez que tratamos incluso de mencionar este tema, se nos ataca vehementemente, se nos quiere callar, se nos quiere incluso achacar con ataques ad hominem, diciéndonos cosas, diciéndonos sobrenombres, inventando chismes con tal de desviar la atención de lo que uno está hablando, haciendo un ataque. Es una técnica muy básica, pero muy funcional, de que no importa lo que uno diga, lo que importa es quién lo dice. Esta falacia de que no importa lo que usted diga, no importa si es la verdad o si es una mentira, lo que importa es cómo lo diga, que lo diga bonito, mejor dicho, y quien lo diga tiene que dar esa presencia de excelso, de un dotado, de un profesional, de un especialista, aunque puede estar diciendo un montón de barrabasadas. Así que cuando alguien sale como yo, que no es nadie especial, y empieza a hablar de estas cosas, lo primero que hacen es atacarlo uno, ya sea porque habla muy feo, porque se ve muy feo, que no tiene un léxico refinado, pero realmente no están haciendo alusión al tema que uno hace. Y eso empezando aquí en esta falacia puede ir degenerando en cosas mucho peores. Y otra cosa que me molesta mucho es que estos foráneos que estamos hablando en el texto utilizan y poseen a nuestros muertos. Así a ellos se dice que nosotros utilizamos sus muertos para actuar en el mundo. Literalmente esos cuerpos que andan ahí son cadáveres convertidos. Es como una proyección física de lo que sucede en el plano astral. Ellos mismos, los parásitos como tal, no son materiales, sino por lo que he visto como una especie de parásitos, como digo, astrales. Pero aún así no están totalmente en la materialidad, necesitan un soporte físico, necesitan un cuerpo humano. Pero un ser evolucionado, espiritual, un ser adulto con las defensas morales, automáticamente va a tener, como decir, ese sistema inmunológico que el parásito no puede atacar, no puede parasitarlo, literalmente no puede atacarlo, no puede depredarlo. Entonces, lamentablemente, estos parásitos solo pueden actuar a través de aquellos que carecen de una brújula moral y discernimiento espiritual. Por así decirlo, carecen de un sistema inmunológico, espiritual, mental, sano, funcional. Usted los podrá ver caminando por la calle, pero no saben diferenciar entre el bien y el mal, no saben cuáles son sus propios derechos. Estos son las víctimas de estos parásitos astrales, y esto es lo triste del asunto, porque por un lado estos mismos son los que poseen y motivan a psicópatas para forzar su voluntad egotista, que es ese fotograma que vemos del Mr. Hand, que se vuelve una especie de asesino al tomar es como una especie de personificación de ese sector de la población humana, de la psicopatía, ya sea primaria o secundaria, que nos depreda y hace el trabajo sucio de toda esta plantación. Eso es un sector, un aspecto de este problema. Luego, por el otro, tenemos a la gran mayoría que no tienen este sistema inmunológico funcional, y su ceguera espiritual es lo que mantiene a esta realidad, a esta ciudad oscura. Entonces, toda esa escena donde vemos a los foráneos, sabemos que esos foráneos, en realidad ese cuerpo físico fue tomado por algo más, y es lo que mantiene este afinamiento, este tuning, como dicen en inglés, para mantener la prisión, para mantener esta simulación que se fue por el mal camino. Y en el texto lo hablan de los muertos. Bueno, hay ciertas escuelas
que así es como se refiere al gran colectivo de la humanidad, los muertos. ¿Por qué los muertos? Porque, como digo, no tienen esta defensa, no tienen esta ambición de ser alguien mejor, de ser un ser espiritual, de conectarse consigo mismo, sino que tiene mucha pereza o vive en la inercia de hacer justamente lo que le digan, lo que le programaron carajillo o niño o chiquito, y nunca se sale del saco. Prefiere vivir en el molde, a pesar de que pueda vivir tal vez una vida muy pobre o muy rica, vive en una zona de confort donde no se pregunta nada sobre sí mismo, de quién soy yo, por qué estoy aquí, hacia dónde voy, lo que estaré haciendo tiene alguna validez o resuena en la eternidad. Es el gran colectivo. Lamentablemente estos son los ladrillos que dan forma, que dan afinamiento a esta espiral descendente, a este laberinto, a esta simulación, a esta ciudad nocturna, a esta ciudad oscura. Ese es el gran colectivo de la humanidad, obediente, ignorante, apático y taciturno. Tristemente, la gran mayoría de personas en nuestro planeta carecen de ver una verdadera riqueza espiritual. Así que con esto no me estoy refiriendo que solo los pobres, no, estoy hablando tanto, incluso una persona puede ser pobre, pero puede tener una gran conexión con el espíritu. Además puede ser pobre y ni siquiera necesita, tiene exactamente lo que necesita dentro de sí mismo. No me estoy refiriendo ya sea tanto a la entre comillas élite, a los ricos, a los políticos, a la policía, a los militares, a los generales, al gran sector de comercio, de industria. Puede ser el trasfondo, el contexto más variado que se puede imaginar, pero carecen de esta voluntad por conocerse a sí mismo y tener su propia voluntad de tener disciplina. ¿Y disciplina qué es? Básicamente hacer lo correcto a pesar de que todo el resto de las personas diga lo contrario. Eso es lo que yo llamo disciplina. Y en realidad, pues así pueden ser multimillonarios o pueden ser muy pobres, pero ambos sectores están en bancarrota espiritual. En términos generales, el problema de nosotros es que no nos importa, y por eso se llama el principio perdido, que en el texto lo vemos como mujeres asesinadas. Están asesinando el principio perdido. Nosotros permitimos que lo asesinamos y no nos importa siquiera que lo estamos perdiendo. Conclusiones. Esta tercera parte traté de ser más comedido con mi vocabulario y con mi tono de voz, pero realmente esto me pone con el hígado en la mano, como se dice popularmente. Y no es porque sea un amargado, que tenga problemas o que odie a la gente, como siempre me tachan. Es que en realidad me da cólera de esta disonancia cognitiva de que la humanidad vive esclavizada, alimentándose. Y no solamente eso, sino que nos tratan muy mal. Nos tratan sin valor, como si fuéramos desechables. Si vamos a hacer un gran reset y hay que exterminar cierto sector de la población, lo van a hacer. O como vimos en estas, no se tiene que buscar esos videos de Maui y asegurarse que sean esos videos de Maui, donde literalmente utilizaron armas de energía directa, posiblemente satelital, y quemaron casas. Ahí vi recuentos de una muchacha en Maui, es una ciudad una isla en Hawái, donde se encontraron personas rostizadas, familias enteras rostizadas dentro de un automóvil. Imagínense la clase de persona que no solamente dio la orden para iniciar el ataque, sino el operador de la arma. Entonces imagínense esta clase de disonancia cognitiva, que uno es el problema por criticar este sistema en que literalmente nos tratan como basura, como desechables, y uno critica y dice, pero la humanidad merece algo mejor, merecemos tener respeto, respetarnos a nosotros mismos, a los demás. No está bien que nos traten como basura, no está bien que nos desplacen, que nos reemplacen, que nos desechen, que nos hagan esto, nos laven el cerebro, nos digan que somos otra cosa que no somos. Esto me pone muy, muy enojado. Y por eso digo que vivimos, justo como en el texto, en una ciudad oscura.
Vivimos una era de oscurantismo y lo peor es que las víctimas son las primeras en defender esta situación. Pero realmente no es Liber Méndez, ni yo, ni unos cuantos. Es el espíritu quien urge a la humanidad a despertar de esta sombra, de este estupor. Y quisiera recapitular un poco lo que hemos venido trabajando. Y me parece muy interesante los 4 personajes principales en nuestro texto y que nos podría dar una luz, dar una buena enseñanza, cosa que la mayoría de textos de programación predictiva o de análisis de la tecnocracia a veces obvia, no pasa por encima. Que estos mismos textos que nos quieren programar ideas también nos dan la solución. No son textos incompletos, sino si uno sabe analizarlo puede encontrar la respuesta de la solución a lo que arreglaría el problema o el conflicto en la historia. Y tenemos 4 personajes. Ya trabajamos John Murdoch, Frank Bumstead, Emma Murdoch y Daniel Schreiber. Bueno, Murdoch, como hablamos, es esta voluntad masculina, obviamente, por actuar a pesar del riesgo. Esto es lo interesante de este texto, que los personajes tenían un papel, algo que tenían que actuar, y lo hicieron a pesar de una contradicción, de algún problema, del miedo de los foráneos o de la misma sociedad en general. Pues bien, Murdoch, él es este poder de voluntad de hacer un cambio en el mundo. Claro, en el texto lo vemos como magia, que si le sale desde el chakra Aina, le sale como una onda, una sintonización, un afinamiento, y puede mover cosas, empujar cosas. Pero nosotros no tenemos que hacer algo tan mágico, tan extraordinario. Simplemente actuar de forma moral, y uno puede generar cambios. Por eso es que necesitan de la humanidad, porque nosotros tenemos los pies en la tierra, pero somos capaces de conectarnos con el cosmos. Nosotros podemos actuar acá. Ese es nuestro poder. Eso es lo que representa Frank Murdoch, esa voluntad humana, esa capacidad por generar un cambio real en nuestra realidad, en nuestra ciudad oscura. Frank Bumstead, este es un aspecto masculino de protección. Primeramente uno ve el texto y piensa que es un cobarde o que es simplemente como el malo, pero al final del texto lo vemos que empieza a ayudarle a Murdoch, y Murdoch le dice: ¿por qué me está ayudando? Y él dice: necesito saber la verdad. Entonces él se convierte en este aspecto masculino de protección y orden, y él siempre quiso mantener la protección y el orden, ecuanimidad, a pesar de que era un poco intuitivo, un poco aburrido, pero para eso se complementa con el resto de personajes, y él lo mantuvo a pesar de la apatía y la modorra. Eso es importante en nuestro mundo. A veces la gente se deja llevar por la inercia y deja un poco de lado el orden y la dirección de un objetivo. Emma Murdoch representa el aspecto femenino dentro de nosotros, el aspecto psicológico y mental de nosotros, que lamentablemente es uno de las víctimas también de nuestro texto, que es la capacidad por saber distinguir entre el bien y el mal. Y suena un poco filosófico, tal vez un poco abstracto, que es diferenciar entre el bien y el mal. Simplemente es saber que actuamos en total libertad, y en total libertad tenemos que saber las consecuencias de los actos. Tenemos que entenderlos y entender esta consecuencia a largo, a mediano plazo o corto plazo estará afectando la libertad de alguien más. Puedo remediarlo, si por X y Y razón tal vez no concibimos una consecuencia, pero puedo remediarlo, puedo colaborar para arreglar ese problema. Eso es actuar en moralidad, sin desviarnos, sin atacar, sin robar, sin violentar los derechos innatos de los demás. Eso es saber distinguir entre el bien y el mal, y saber cuando alguien le quiere tomar el pelo, sabiendo de que tal vez es un psicópata disfrazado con un traje bonito, una sonrisa bonita. Y ella supo distinguir de que Murdoch no era nada malo, no era nadie malo, a pesar de que realmente no lo conocía y que todo el mundo le decía que era el asesino. Así que Murdoch vemos que actúa a pesar del riesgo. Frank Bumstead mantuvo el objetivo, mantuvo la dirección,
a pesar de la inercia y la modorra, o decir de que todo estaba asegurado, es un caso de asesinato en serie. Él se mantuvo directo con su objetivo en mente. Tenemos a Emma, que supo distinguir entre bien y mal, sabía de que John era inocente, a pesar de que todo el mundo le dijera lo contrario. Y finalmente tenemos al Dr. Daniel Schreiber, que representa este conocimiento ancestral de cómo funciona nuestra realidad, de cómo funcionan las leyes del universo. Y mantuvo ese conocimiento, incluso sacrificando su propio ser. Eso es uno podría llamarlo que fue el colaborador, pero él mantuvo el conocimiento de cómo funciona la realidad y cómo cambiarla. Nada más pongamos a pensar qué hubiera pasado si Schreiber no hubiera estado ahí. ¿Quién hubiera enseñado a Murdoch? ¿Quién hubiera llamado a Murdoch? ¿Quién le hubiera dado información a Murdoch? ¿Quién hubiera ayudado a Frank Bunsen? Sí, tal vez tenga muchos problemas personales, que no es el más valiente, tal vez no tiene la fortaleza física para enfrentarse al problema, pero su labor era mantener la sabiduría de cómo funciona este universo y cómo actuar para generar un verdadero cambio. Entonces tenemos estos 4 personajes que se complementan y nos dan una lección de qué podría ayudarnos en nuestras vidas, no solamente al micro, sino al macrocosmos. Como vemos, cada uno por aparte está perdido y sin rumbo. Ese es el problema de nuestra psique internamente. Incluso estamos divididos por dentro y no tenemos rumbo. Somos diferentes personas dentro de lo mismo y cada uno jala por su lado, y al final no tenemos ni un rumbo, ni hacemos nada, ni nos definimos a nosotros mismos. Claro, cuando los 4 aspectos y los aspectos más importantes se unen en un solo objetivo, realmente empiezan a suceder cosas en nuestras vidas. En lugar de caer en entropía, en esclavitud, en modorra, en ignorancia, cierta luz se ilumina dentro de nosotros. Incluso podría darnos una luz sobre cosas que no nos gusta, que siempre estaban ahí, pero hasta este momento lo hemos estado ignorando. Y si lo vemos y nos dan esa luz, es porque hay algo que tenemos que trabajar, no solamente internamente como ellos, sino también en el exterior. Así que no queda de otra que dejar de esperar que venga un presidente, que si votamos con este presidente o con aquel dictador o con aquel Mesías, o que venga el ángel tal y cual, o que venga el Salvador tal y cual, o sea cual sea este líder del rebaño. Eso es parte del problema. Realmente la solución está en cada uno de nosotros. Poquito a poco podremos ir dando vuelta, pero hay que empezar por algún lado y dejar de creer en este montón de mentiras, este montón de falsedades como vemos en el texto, donde nos dan la personalidad de qué somos y qué se espera de nosotros. Pero eso es mentira, eso es ficticio. Y en este mundo, en esta era de la revelación, toda esta luz nos va a iluminar lo que está pasando por debajo. Ahora lo importante es, ¿vamos a ignorar lo que vemos o vamos a continuar a hacernos dormidos? Originalmente en el texto, para ir finalizando ya, en el texto vemos Murdoch tiene esta idea de la playa cuando él era niño. Incluso podríamos decir que es lo que está recordando la niñez de la humanidad cuando vivía en el paraíso. Bueno, eso fue hace mucho, ya la humanidad no hay ningún niñito, ninguna niñita. Y de hecho era un recuerdo falso. El tío que él decía que era el tío no era el tío, era un señor ahí que le implantaban recuerdos. Pero considero que este ideal del mundo perfecto no tiene que ser perfecto, ni siquiera un simplemente lugar de libertad, de bienestar, de prosperidad. Así que más que un recuerdo falso, creo que era más una visión de lo que podríamos ser, de lo que somos capaces. Un recuerdo colectivo, una visión colectiva de lo que la humanidad debería estar viviendo. Es un lugar iluminado, sano, limpio, donde la familia pueda establecer lazos, o entre familias o entre villas y ciudades que así lo deseen. Esa es la visión que podríamos imaginar de la humanidad. Un grupo de familias, un grupo de individuos relacionándose voluntariamente para experimentar la materialidad, que al fin y al cabo es solamente una simulación,
Pero la simulación entera depende enteramente de lo que nosotros queramos construir. O podemos irnos por regresarlo del jardín del Edén a este mundo iluminado que estamos viendo en fotograma, o quedarnos estancados en esta espiral tan horrible en la que estamos. Créame, esta espiral en la que estamos solo puede ir para abajo si no interrumpimos este problema, esta inercia en la que vivimos, en este dormitar, en esta pereza, en este somnambulismo mecánico. Entonces los invito por favor a hacer un cambio, a actuar delante de nosotros mismos, influenciar lo más poquito en el mundo, y si nos quieren asustar, tenemos que aprender de Bumstead y Murdoch, no dejarnos asustar por lo que nos quieren asustar. Entonces, muchas gracias y nos hablamos pronto.